Ministerio Real, un espacio donde cada enseñanza cobra vida. Difícil para poder expresar esto. Cuando pensaba, había una melancolía que me embargaba mi mente y mi corazón. Pero después entonces pensé en la historia bíblica, en la historia de nuestro Señor Jesucristo. Así que quiero desarrollar un poquito de sus últimos días de nuestro Señor Jesucristo, cuando todavía permanecía con sus discípulos amados. El día en que celebraron la Pascua, ellos estuvieron juntos. Probablemente sus discípulos disfrutarían de la cena pascual de una manera muy especial. Pero en la vida, en la persona del Señor Jesús, sí había alguna preocupación por su persona como humano. La tristeza estaba llenando su mente, la tristeza estaba embargando su persona. Así que pasadas algunas horas después de haber cenado, después de haber compartido esta comunión, ellos se retiran al huerto de Getsemaní. Allí, hermanos míos, las cosas van avanzando hasta un punto donde el Señor Jesús expresa casi a gritos su tristeza delante de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo comienza esto? Pues estando con sus discípulos, le revela a ellos que les acompañe en una oración y les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí, quedaos aquí y velad conmigo. Eso no se escuchaba durante el ministerio del Señor Jesús. Es verdad que motivaba a orar fervientemente, pero que suplique, que ruegue por la persona de nuestro Señor Jesús, no se había escuchado hasta este momento. Su sufrimiento se hacía cada vez más intenso en el huerto, cuando ese silencio que reinaba en la oscuridad se rompe con este grito de desesperación, suplicando al cielo con la siguiente expresión: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ante esta súplica, ante este ruego, ¿había una respuesta? Probablemente como humano podía haber esperado de alguien que pase la mano sobre los hombros y le diga: fortaleza, adelante, sigue. Pero estas palabras no lo hubo en ese momento. Haciendo memoria, nuestra mente se traslada hasta las orillas del río Jordán, donde después de su bautismo se escucha una voz audible desde el cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Señor, en ese momento, Dios se estaba manifestando audiblemente sobre lo que estaba haciendo el Señor Jesús. Pasados un buen tiempo, el Señor Jesús, ya en otro escenario, especialmente junto con sus 3 discípulos, va a un monte y finalmente allí, estando seguramente en oración, aparece a sus lados 2 grandes patriarcas del Antiguo Testamento, quienes le acompañaban precisamente en este plan que estaba él haciendo. Allí igualmente se escucha otra voz, o nuevamente esa voz que se había escuchado en el Jordán, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Es decir, su ministerio, hermanos míos, sí estaba acompañado por el cielo. Había fortaleza divina. Por esa razón, cuando se retiraba a orar en diferentes ocasiones, encontraba fortaleza, ánimo. Pero en esta ocasión, hermanos, en el Getsemaní, no hubo ninguna señal, ninguna respuesta, ninguna palabra. El cuadro de este silencio se nota aún más evidente cuando pareciera que el cielo se había cerrado completamente cuando Jesús estaba en la cruz. Y en ese instante, colgado en la cruz, él gritó y dijo: Dios mío, ¿por qué
me has desamparado. El padre había volteado la espalda al hijo, había cerrado los ojos para no ver ese cuadro triste que estaba pasando. Era un momento en los que abandonó al unigénito. Alguien se inspiró en un hermoso canto y el contenido precisamente describe ese momento. Dice: mas, ¿cuál no fue el tormento de su alma? Allí sufrió, cuando el divino rostro de ti apartó. Para ese momento no había respuesta, ni demostración de misericordia, porque había un plan excelso definitivamente que tenía que cumplirse. Había una pausa melancólica que tenía que darse, pero para dar ese paso tiene que haber un suceso grandioso para que se muestre en el sufriente la gloria que se mostraría posteriormente. Dios, en su inmenso poder, guardaba una maravillosa esperanza, un día de victoria. La muerte del Señor se había considerado un amanecer sin luz, pero pronto, al tercer día, se vistió la gloria de honor, de victoria. El cielo se había convertido en una sinfonía celestial, tal vez recordando aquellas expresiones angelicales cuando nació, donde se escuchaba el cántico: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Este cántico se repetiría tal vez en los cánticos angelicales, pero había un canto de triunfo cuando nuestro Señor Jesucristo se levantó de la tumba, cuando Él venció al enemigo. Y esta vez igualmente resonó la clarinada de la victoria sobre la muerte, el diablo, el enemigo y sus ángeles. Al amanecer del tercer día, se hizo exclusivo, un día que brilló más que el sol, un día donde la esperanza se abrió camino para la humanidad. Con razón, alguien cantaba este hermoso himno que decía: día de victoria, día sin igual. Dios se honró a sí mismo una vez más, se aplaudió a sí mismo una vez más, porque el plan se había cumplido milimétricamente. Es decir, es verdad que había un momento de sufrimiento del Señor Jesús, pero al tercer día, hermanos míos, el alba recibía a nuestro Señor Jesucristo, una victoria maravillosa del cual nosotros disfrutamos. El Señor Jesús, revestido de poder, se levantó de la tumba victorioso y triunfante. No hubo obstáculos que lo detuviera. Esto, hermanos míos, es una figura, una enseñanza, una fortaleza para nosotros. Podemos seguir diciendo que su presencia en mi ministerio falta, pero aquí viene la aplicación para usted y para mí. Si sientes que no tienes compañía de la presencia del Señor, si sientes que la soledad invade tu persona, si sientes que tu trabajo está vacío y sin respaldo, es porque el Señor, es porque Dios está preparando un día victorioso, un día maravilloso, un día de compañerismo sin igual, donde sentirás su presencia a raudales. Escucha lo que dijo el profeta. En el libro de Isaías se lee en el capítulo 54, versículo 7. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Aunque este pasaje fue aplicado al pueblo de Israel cuando fue desterrado de su tierra santa, pero finalmente con esa inmensa misericordia y amor los recogió, hermano, usted no está lejos de que esas palabras también sean aplicadas en su vida. Por un breve momento estás tal vez solo, por un breve momento tal vez te sientas abandonado, pero Dios, hermanos míos, te levantará, te hará que se sientas en lo más sublime,
porque Él es un Dios de misericordia. Cuando más, si nosotros hemos caído por algún error y nos arrepentimos, entonces el brazo grande, el brazo cálido, siempre está dispuesto a recibirnos como el padre de familia del hijo pródigo. Cuando Moisés creía que Dios no iba en su peregrinación, le dice: mi presencia irá contigo y te dará descanso. A veces, hermanos míos, en un momento determinado tal vez decimos: Dios no está conmigo, estoy sufriendo, estoy padeciendo, mis propios hermanos hacen escarnio de mí, la iglesia a quien yo predico hace de mí un sacrificio que ni siquiera tiene olor fragante, sino más bien un escarnio humano. Tal vez suceda eso, pero hermano mío, esta promesa que le dio a Moisés sigue latente y Dios no ha cambiado. Mi presencia irá contigo y te dará descanso. ¿Cree usted? Yo sí creo, porque lo he vivido. Finalmente el Señor Jesús, con la victoria en sus manos, triunfante sobre todas las cosas, en los últimos momentos antes de ascender a los cielos, llamó a sus discípulos y les habló fervientemente de que jamás se alejaría de ellos, jamás abandonaría de ellos. Así que, hermano, créelo, porque si en un momento sientes que no está su presencia el Señor, sí está. Él dijo: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo creo perfectamente en esto y esta promesa sigue latente, brillando, alumbrando mi mente.